Bien, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a una emisión más de Ministerio Vida en Cristo. Primero que nada, una disculpa porque habíamos tenido por ahí un atraso en enviarles los videos y los mensajes. Básicamente el motivo atiende a motivos de trabajo y a problemas, algunos problemillas técnicos en cuanto a la elaboración de estos videos. Pero les pedimos por favor que nos ayuden a orar para que el Señor nos dé sabiduría y que podamos irlos produciendo de una manera más eficiente, para que podamos seguir avanzando como lo estamos haciendo paso a paso, semana tras semana. Por otro lado, hermanos, también me da gusto decirles que estamos llegando ya al final de nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Ya básicamente estamos a uno o dos sermones para concluir nuestro estudio de Marcos, y ya en este momento estamos orando al Señor para ver cuál es el siguiente paso. Estamos orando al Señor y estamos ya en la selección de temas para seguir creciendo, no olvidando el propósito de este ministerio de vida en Cristo, que es precisamente el de proporcionar principios que se traduzcan en un estilo de vida práctico, porque queremos y tenemos la convicción que el cristianismo bíblico es un estilo de vida práctico. Son principios de la palabra del Señor que se puedan aplicar en un sentido práctico en nuestra vida diaria. Y bajo ese precepto estamos ya orando, y me da gusto decirles que de parte de Dios ya hemos estado empezando en la preparación de los temas. Así es que estén pendientes. Después del Evangelio de Marcos seguiremos con nuestros estudios que nos ayudan a ir creciendo y a ir madurando espiritualmente con la ayuda del Señor. Bien, por otro lado, el día de hoy toca el estudio número 33, correspondiente al día 24 de enero del 2013, y el estudio es titulado La muerte de la muerte. Está basado en el Evangelio de Marcos, principalmente capítulo 15 del 1 al 47, que es todo el capítulo, pero también vamos a estar alternando con algunos otros pasajes de los otros evangelios, sobre todo el Evangelio de Juan. Le invito nuevamente a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 15 del 1 al 47. Después de hacer una lectura, le invito a llamar su atención en el versículo 30 del capítulo 19, pero en esta ocasión el versículo clave no se encuentra en Marcos, sino lo hemos escogido en el Evangelio de Juan. Es exactamente el mismo tema, solamente que el versículo clave que hemos escogido para esta noche se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Así es que una vez que ha leído el Evangelio de Marcos en el pasaje que citamos, le invito nuevamente a ir al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, y que lea junto conmigo el siguiente versículo, sobre todo la parte donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Vaya conmigo en oración. Señor, en esta hora vamos ante tu presencia nuevamente, una vez más, para poder, Señor, agradecerte por la oportunidad de utilizar este medio, como es el Internet, para poder ser de bendición. Señor, permite que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea glorificado. Uno solamente es un instrumento y lo hacemos con todo temor tuyo, Señor. Por lo demás, recibe nuestra honra y gloria en Jesús. Amén. Bien, a manera de introducción, diremos lo siguiente. Si bien recordamos que había sido montado todo un circo para juzgar al Señor Jesucristo, un circo porque en esa reunión de aquella noche se quebrantaron más leyes de la ley judía de las que uno se puede imaginar. Era un evento en el cual, como ya hemos dicho otras veces, para empezar, el acusado estaba, antes de entrar a la sala donde iba a ser juzgado, ya había un veredicto hacia el acusado y era culpable de muerte. Después de todo el circo montado durante la noche anterior, los enceguecidos religiosos toman el acuerdo de llevar a Jesús a la muerte. Como decíamos, meramente un acto más de ese circo, ya que aún desde antes de que Jesús entrara hacia la casa del sumo sacerdote, todos a una ya tenían en su corazón el veredicto de darle muerte. Pero para su propio pesar, los religiosos no podían tomar la vida de Jesús en sus propias manos, ya que en aquel tiempo los romanos eran los únicos encargados de castigar
con la pena de muerte a un enjuiciado. Enjuiciado obvia y naturalmente por los romanos, no por los judíos. Así que de esta manera se encaminaron hacia el pretorio, donde se encontraba el gobernador Poncio Pilato. Si bien no entraron al pretorio estos hipócritas para no contaminarse, recordemos que justamente esa mañana era el día de la Pascua del Señor, y que en el transcurso de ese día, tanto el sumo sacerdote como cada una de las familias debían de sacrificar el cordero pascual para posteriormente guardar el siguiente día como santa convocación. Es decir, era un día de reposo, independientemente que no fuera sábado, y este día de reposo era especial, ya que era una vez al año, y era aún distinto del día de reposo normal que también debía guardarse. Así es que este grupo de hipócritas no entran al pretorio para no contaminarse, y afuera aguardan a la salida del gobernador, con una multitud enardecida que gritaban todos a una que crucificaran a Jesús de Nazaret. La argucia con la que llevaron a Jesús delante del gobernador Pilato era decir que Jesús se habría proclamado rey de los judíos, y naturalmente que siendo los judíos un pueblo sometido a la autoridad de Roma, eso atentaba contra la soberanía del emperador romano. Pero para sorpresa de Pilato, cuando ve a Jesús, no ve en Jesús ningún perfil de malhechor. Más bien, siendo un hombre inteligente, se da cuenta que no es otra cosa más que el producto de un plan malvado de los sacerdotes para condenarlo a través de la mano del gobernador a muerte, como nos dice Marcos 15:10, si usted quiere hacer favor de leerlo. Cuando Pilato cuestionó a Jesús acerca de si él era un rey, esto lo puede encontrar usted en el capítulo 18 y 19 de Juan, no pudo hacer otra cosa más que maravillarse ante lo que Jesús decía, pues Jesús no lo negó. Y aunque Pilato le pareciera extraño que una nación rechazase a alguien que pretendía ser su rey con la pena máxima de muerte y con la manera más horrenda y vergonzosa que tenían para matar en aquel tiempo, que era a través de la cruz, podemos decir con certeza que a Pilato no le importaba mucho que si el preso que tenía enfrente era un aspirante a un nuevo rey o era un malhechor más. Tampoco podemos decir que el gobernador tuviese mucha intención de conceder a las artimañas de los sacerdotes, quienes habían incitado a esa multitud enardecida que se encontraba afuera. Pero cuando al borde de la ira, porque Jesús no presentaba defensa alguna, Pilato le reprochó diciendo: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? La respuesta de Jesús no se hizo esperar, y la Biblia dice que lo hizo estremecer. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba, fue lo que el Señor Jesús le dijo. Y aunque esto aturdió por un momento los oídos del gobernador, fue finalmente la presión malvada de los principales sacerdotes, quienes, amenazando con llevar el asunto hasta el emperador romano mismo, naturalmente que este caso podría afectar verdaderamente al gobernador, ya que al enterarse el emperador que Pilato había soltado a alguien que pretendía ser rey, seguramente lo hubiesen tomado a él, sin duda alguna, como traidor al imperio. Lo podemos ver en Juan 19:12, donde los judíos dicen: si sueltas a este hombre, vamos a ir con el gobernador y vamos a proclamar el dicho de que no eres amigo de César, ya que sueltas, según ellos, a los que pretenden sublevarse contra la monarquía de César. Después de azotar a Jesús gravemente y de ver de que no conseguía bajar los ánimos de la multitud, y después de no conseguir defensa alguna o argumento alguno del acusado, al fin el gobernador dio la sentencia de que mandaran crucificar a Jesús. Y el punto número 1 de este mensaje, al que quiero llamar la atención, es al versículo 11 del capítulo 19 de Juan. Estamos hablando de un mismo evento, Jesús ante Poncio Pilato antes de ser crucificado, donde el Señor Jesucristo le responde de frente al gobernador: ninguna autoridad tendría sobre mí
si no te fuese dada de arriba. Comenzaremos por decir que en este mensaje no haremos el enfoque tradicional, hermanos, al que normalmente hacemos en Semana Santa, y que ya se ha hecho una costumbre, que bien puede ser buena, ya que narra la dolorosa experiencia y el sacrificio excepcional y único de nuestro Señor Jesucristo al morir por nuestros pecados. Lo que puede conmover a la audiencia, y realmente es de conmover, la determinación del Señor Jesucristo, la determinación para soportar todo el sufrimiento por amor a usted y a mí. Pero no es el enfoque el que queremos dar en esta hora. El problema, cuando nos quedamos solamente en ese enfoque, es que puede perdernos de detalles igual de extraordinarios, no solamente la determinación del Señor Jesucristo de morir por nosotros, detalles que nos hablan de la determinación y además de la valentía, así como del dominio propio de nuestro Señor Jesucristo, que siempre tuvo en todo momento del proceso doloroso desde su arrestamiento hasta la cruz. Es decir, no era el típico acusado que las autoridades podían ver que se lamentaba por el dolor a pesar de haber recibido ultrajos y golpes en su rostro y en su cuerpo. No era el tipo de acusado que tiene un rostro desencajado por el miedo al no saber qué le va a acontecer. No. En el caso de nuestro Señor, si analizamos bien la Escritura, hay detalles que cuando Él no quería hablar, no era en ningún momento que no hablara como alguien que no habla porque está paralizado por el temor y por el miedo. Si Él nunca quiso hablar, sin duda alguna, escuche bien, no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Argumentos para defenderse le sobraban. Argumentos para demostrar su inocencia había de sobra. Pero los detalles que la Biblia narra, específicamente Juan, quien fue el único discípulo que no solo lo siguió de cerca en la casa del sumo sacerdote, sino que fue el único discípulo que estuvo también a los pies de la cruz. A través de Juan podemos darnos cuenta que Jesús siempre, a pesar del dolor, a pesar de la aflicción, tuvo la cabeza en alto. Soportó el dolor, no muchas veces como lo pintan en las películas, un Jesús lamentándose, un Jesús doliente. Sí, en efecto, el dolor era real y en efecto, el proceso de ir a la cruz no fue nada fácil, pero en todo momento, el Señor, si se nos permite el término, podemos decir que mantuvo la cabeza en alto. Soportó el dolor con valentía y gallardía, y cuando lo consideró pertinente Él, habló con la majestad que le caracterizaba como lo que era, un rey. Con voz fuerte y clara, sin bajar la mirada, contestó al gobernador una verdad que quizás el mismo Pilato no buscaba y que quizás no pudo entender, pero que para nosotros marca un principio fundamental que rige la vida del ser humano y que marque el límite de su poder en aquel entonces y aún hoy en nuestros días. Y esa es una buena noticia para aprender el día de hoy. Con voz firme y clara el Señor Jesucristo le dice firmemente: toda autoridad terrenal es dada o permitida por Dios. Eso fue lo que le transmitió literalmente el gobernador cuando le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Claro que a Pilato le iba a sonar extraño y raro, del mismo modo como le sonaría hoy a los grandes tiranos de nuestra época, que han gobernado con mano de hierro y que han utilizado la manipulación y el temor, y a través de ellos han sometido naciones enteras, disfrazándola de una estructura socialista en la que el Estado pretende ser un justo repartidor de bienes y un justo juez ante las necesidades del pueblo, lo cual es una artimaña para acumular el poder. O lo que es peor, que eso tampoco pudo haber asustado a un tirano moderno,
los cuales disfrazan de una democracia que realmente no existe y a través de ella ponen los líderes que gobiernan la nación, ya sea por las armas, ya sea por el hambre o la influencia. Muchos hombres enfermos de poder no solo se enriquecen, sino someten naciones enteras a sus estrechos intereses, condenándolas a un futuro incierto para ellos y para sus generaciones. Pero déjeme decirle que aunque para Pilato sonó extraño que el acusado le dijera: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de Dios, si no te fuese dada de arriba, esa es una verdad para usted y para mí que debemos atesorar aún hoy en día. Usted y yo, que somos pueblo de Dios, para todo el pueblo de Dios que vivimos en un mundo cada vez más gobernado por este tipo de tiranos modernos, disfrazados de una bondad socialista o quizás disfrazados de una falsa democracia, no sería difícil pensar que Dios no tiene el control, o que cada vez el control de los países latinoamericanos o del mundo entero que tienen este tipo de estructura se le estuviese escapando de las manos al Señor, y que podemos hallarnos en un momento dado, aún los cristianos, a mano y antojo de los intereses de hombres perversos que aparentemente lo controlan todo. Pero para consuelo de su pueblo, las palabras solemnes de Jesús gritan ahora, hoy en día, tan fuerte y tan claramente como en aquel entonces: toda autoridad terrenal es dada o es permitida por Dios. Jesús no tenía miedo cuando le dijo esto a Pilato. Más bien, en lugar de ejercer su autoridad divina, eligió soportar el castigo, el látigo y la burla, con determinación y no con temor y con aflicción. Recordemos el pasaje allá en Daniel, un ejemplo claro, cuando el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, reyes de todo el mundo conocido en aquel entonces, cuando aquel rey perverso mandó traer en medio de su autoridad terrenal los utensilios de la casa del templo de Dios, y a través de él se alegró y se emborrachó con sus príncipes. Vemos aquella mano que dice en la Biblia que escribió en la pared, y cuando el rey vio que esa mano que indicaba juicio estaba escribiendo en la pared, demudó su rostro. Para no hacerle largo el cuento, usted puede estudiarlo en la Biblia. Cuando mandan llamar al profeta Daniel, el rey le promete darle riquezas y honras y le dice la interpretación de la escritura en la pared. Naturalmente que Daniel rechaza esos presentes, pero le da el significado. Y el significado, y me llama mucho la atención, que Daniel no tiene temor de decirle frente al rey lo que Dios tiene para él. Y lo que Dios tenía era que había sido hallado falto. Como un gobernante había sido hallado falto, y por eso en esa misma noche iba a perder el imperio, porque literalmente el profeta Daniel le dice: el Dios en cuya mano está tu vida, nunca tuviste en cuenta, nunca honraste. Hermano, hermana, si usted, como yo, vive en un país donde la democracia cada vez parece más disfrazada, donde parece que la anarquía, que la fuerza que empieza a reinar es a través de las armas, en lugar de las instituciones que deberían de impartir justicia, y eso nos da miedo. Nos da miedo porque, como particularmente en México, naturalmente nos toca vivir en este momento una situación dura. Es una situación dura que en lo personal nunca pensé yo que fuese vivir en medio de una guerra. Si bien es cierto que la mayoría de los días son tranquilos, también es verdad que lamentablemente ya no puede salir uno hacia otras ciudades a pasearte como antes lo hacía, sin el temor de que a media carretera vayan a encontrarte con algunos tipos que te bajen de tu coche, que potencialmente sean un peligro para ti y para tu familia, sobre todo, aún que no les hayas hecho nada, aún que te detengan ni siquiera a veces para robarte, solamente por el hecho de infundir terror. Estos hombres
que han elegido el camino equivocado, el camino del diablo para servirle hoy en México, a pesar de los esfuerzos del gobierno, cada vez irrespetan menos a la sociedad. Y los cristianos estamos protegidos por el Señor, pero no estamos exentos de sentir miedo, no estamos exentos de pasar por algunas situaciones difíciles, como ya lo han pasado algunos de nuestros hermanos secuestrados, a los cuales a través de la oración Dios les ha permitido regresar, y a los que el Señor en su soberanía ha determinado llamarlos a su presencia, aún a través de esa manera, sin duda alguna que el Señor los guarda. Pero muchas veces cuando vivimos en este tipo de situaciones, cuando vemos con tristeza que las escuelas donde van nuestros hijos empiezan a levantar las bardas como si fueran las cárceles, cuando vemos lamentablemente noticias en nuestro precioso México que las autoridades de un estado en nuestro país están atrincheradas, cuando debieran ser al revés, los delincuentes los que estuviesen atrincherados, no es difícil que por momentos pensemos que Dios no tiene el control, y no es difícil que empecemos a conducirnos en nuestra vida como si Dios no nos guardase. Pero no olvidemos, por favor, no olvidemos que a través de cualquier circunstancia nuestra vida está en manos de Dios, y si el Señor determina que alguna cosa nos suceda algo, de Él somos y a Él vamos. Pero fiel es, como lo ha sido hasta hoy, que su palabra dice: yo guardaré tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando usted salga a trabajar, sea que esté en una situación como la que vive México, o sea que esté en una situación como la que vive el mundo, donde la violencia, donde el llamado crimen organizado está creciendo cada vez más a través de la corrupción y a través de la vista gorda de nuestros gobiernos. Esto no es exclusivo de México, no es ni exclusivo de América Latina, es exclusivo del mundo entero. La comunidad europea no está libre de todo esto. Acordémonos de las palabras del Señor Jesús: toda autoridad es dada por Dios, y aún los tiranos que viven su momento es permitido por Dios. Pero el hecho de que Dios lo permita no quiere decir que Él no tenga el control. Él, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, como lo hizo con ese rey en Babilonia, puede quitarles el poder, así como permitió que lo tuviese. Un último dato en torno acerca de Babilonia. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, en la parte de profecías cumplidas a través del tiempo, me asombraba lo que leía acerca de cómo era la ciudad de Babilonia. Josh McDowell dice que esta ciudad de Babilonia fuera todavía el día de hoy infranqueable solamente con el descubrimiento o con la invención de la fuerza aérea. Pero si no existiesen aviones, aún hoy en día, si la ciudad de Babilonia estuviese en pie, fuera difícilmente atravesable. Así rápidamente, este autor, que es aparte historiador bíblico, menciona que los murallas de Babilonia tenían aproximadamente unos 20 metros de alto, la muralla exterior, 20 metros de alto, con torres de vigías que todavía sobresalían algunos 13 o 15 metros más por encima de la muralla exterior. Por si fuera poco, la ciudad estaba construida en un plano, por lo que se podía ver a gran distancia si algún enemigo se acercara. El espesor de la muralla exterior era tan grueso que podrían caber 3 carros junto con sus caballos puestos en fila. Posteriormente, si se atravesara la ciudad la muralla exterior, había una serie de fosos y pozos y trampas para en caso de que el enemigo llegara a atravesar la primera defensa. Y después de eso estaba la muralla interior, que era aproximadamente de la mitad de la proporción de lo que era la muralla de enfrente. Y luego hasta entonces entrabas a la ciudad. Usted puede imaginarse que no era nada fácil conquistar una ciudad como Babilonia. Por eso el rey Belsasar se confió en su fuerza. Pero en una sola noche el Señor Dios entregó el imperio al conquistador persa llamado Ciro el Grande, y en esa misma noche, de la mano en la pared, el rey Belsasar cayó. Así como Dios permite que se creen imperios y permite que se creen países, el Señor sigue teniendo el control sobre cada uno de ellos. Punto número 2. La muerte de la muerte. Juan 19:30.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Una vez ya crucificado, nuestro Señor duró en la cruz 6 terribles horas, en las cuales tuvo que aguantar la burla de aquellos que lo odiaban, retándole burlonamente a que se bajara de la cruz, como lo podemos ver en Marcos capítulo 15, del versículo 25 al 32, si lo puede leer, si son tan amables. Pero es por eso que hablar del verdadero amor, hablar del amor de Dios para con el hombre, hermanos, es voltear por un momento nuestra mente e ir al Calvario, en aquella hora oscura, cuando todos se burlaban y le decían: baja de la cruz para que creamos. Con el corazón del Señor, en el corazón de Jesucristo, había tanto amor que en lugar de hacerle caso a las burlas, a los retos y a las injurias, él oraba a su Padre diciendo: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen, como dice Lucas 23:34. ¿Puede alguien escuchar ese clamor y no sentir en sí mismo el amor de Dios hacia él? ¿Puede alguien decir que esa no es la muestra más grande del amor, viendo al Hijo de Dios colgando de aquel madero, viendo al hombre más inocente y más justo de la tierra siendo apaleado, siendo herido por el látigo romano, viendo sus manos atravesadas por clavos, esas manos que solamente hicieron bien, esas manos que solo sirvieron para hacer milagros y para hacer el bien, aquellas benditas manos que volvieron la vista a los ciegos, aquellas benditas manos que al tocar los oídos volvieron a restaurar ese sentido para que escucharan, aquellas benditas manos que sirvieron para consolar. Ya no pueden abrazar más, ya no pueden hacer más bien, y aún a pesar de ello, enfrentar la burla y el escarnecimiento de quienes lo odiaban y de toda la multitud que se había dado cita para contemplar ese espectáculo. Pero en lugar de contestar a la agresión, el Señor Jesús oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue ese clamor sin duda lo que hizo que uno de los malhechores se arrepintiera y dejara de burlarse y luego le pidiera perdón y consuelo, porque al principio ambos malhechores se burlaban de él. Si usted puede leer Marcos 15:32 se dará cuenta de ello. Llega la hora sexta, que son las 12 del mediodía, y el cielo se cubre de tinieblas, porque cada pecado suyo y mío estaba siendo cargado en el precioso Cordero de Dios. Aquel pecado más oculto, su peor pensamiento, todo lo peor del ser humano era en ese momento cargado sobre los hombros de Jesús. Por un momento se siente desamparado, pues el único momento en la eternidad, escuche usted, el único momento en la eternidad en que la Trinidad se separa es justo en el que el Señor Jesucristo se convirtió en una ofrenda de sacrificio por el pecado, porque Dios el Padre es santo y no puede permitir el pecado en su presencia. De esa manera no solo le da la espalda, sino que derrama su ira sobre su propio Hijo, porque no estaba viendo su Hijo en ese momento, estaba viendo su pecado y mi pecado, para que nunca vuelva a pensar que porque el hecho de que la salvación el día de hoy es gratis no significa que no tuvo costo. De hecho, tuvo el costo más alto, la sangre preciosa del Cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. El triunfo en ese momento parece ser solo de Satanás y de sus huestes, que miran en primera fila el acontecimiento y quienes han llenado el ambiente de tinieblas y de odio, persuadiendo a la multitud a que agreda verbalmente al que solo les amó. El Señor Jesucristo, cerca de la hora novena, exclama: Eloí, Eloí, lama sabactani. Faltan solo unos minutos para la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, y alguien le ofrece vinagre a tomar para mitigar un poco su dolor. El vinagre que antes había sido rechazado por Jesús, ahora lo usa para tomar su último aliento. Aún en esos pocos minutos sin la presencia del Padre, el Señor en medio de su más intenso dolor,
y sabiendo que el peor enemigo del ser humano se acercaba, es decir, la muerte, se yergue unos últimos segundos sorprendentemente sobre su cruz, como si quisiera encarar a este enemigo invisible. Me gusta pensar que a pesar de su dolor esboza una sonrisa y cara a cara, ya de frente a la muerte, le grita diciendo: consumado es. En ese justo momento en el que el mundo espiritual piensa que Satanás ha ganado, sucede una revolución. Cuando la muerte toca a Jesús, no es ella quien triunfa. Consumado es el grito del conquistador. El diablo ha perdido. Su reino de la muerte ha terminado y ya ha sido limitado solo para aquellos hombres que por su necedad deciden concluir los días que Dios les preste sobre esta tierra sin encontrarse con Dios a través de Cristo. El máximo aliado de Satanás, la muerte, quien tenía la capacidad hasta ese momento de llevar a todo ser humano a las profundidades de la tierra, fuese el seno de Abraham o fuese el infierno o el Hades, ahora su poder no existe más sobre el hombre de Dios. Tanto así que el término morir es desterrado por completo de la Biblia para aquellos que son hijos de Dios. Como conclusión, para el cristiano no existe el término morir, sino dormir, un sueño para su cuerpo inerte, que cuando Cristo venga por segunda vez, volverá a la vida para levantarse por el poder de Dios y ser transformado en el aire y volverse a juntar con el Espíritu y estar por la eternidad con el Señor, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Del mismo modo que para los enemigos de Dios, Satanás, el infierno y la muerte, tendrán su justo fin siendo arrojados al lago de fuego y azufre por la eternidad, como dice Apocalipsis 20:14. ¿Desea usted ser parte de los redimidos de Dios y encontrarse en un futuro no solo con los grandes hombres de Dios, sino con sus seres queridos que han sido llamados a la presencia de Dios antes que nosotros? Acepte a Cristo. Si ya lo ha hecho y recientemente ha atravesado por la amarga experiencia de la muerte terrenal, que es la separación de esta vida de nuestros seres queridos, no es malo llorar. Llore lo que tenga que llorar. Las despedidas duelen. Haga el luto que honra a su familiar o ser querido, pero por favor no deshonre a Dios, hermano. No deshonre a Dios quedándose más tiempo del necesario en ese lugar de luto, porque su ser querido al fin no ha muerto, está en la presencia de Dios. Recuerde lo que la Biblia dice, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, como dice Marcos 12, 26 y 27. Consumado es, fue el grito del conquistador y lo que marcó el inicio de la etapa de la gracia y la victoria más grande del Señor. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana.